Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Los que no aparecen en la lista. A nadie le gusta custodiar el área de castigo. Yo tampoco lo pedí. Me lo asignaron después de una riña en el módulo 3, donde me fracturé una costilla. Descansa, pero sigue cobrando, me dijeron. Pero no era descanso. Era un maldito infierno. Soy Rodolfo, custodio desde hace 14 años en el penal estatal de Chalco. He visto de todo, motines, asesinatos, suicidios, corrupción, pero nada me había marcado como lo que viví en esa sección del penal que todos, incluso los internos, evitan mencionar. El área de castigo está separada del resto del penal por un pasillo largo, mal iluminado, que huele siempre a humedad. Solo tiene 5 celdas, con barrotes reforzados, sin ventanas, sin luz natural. Ahí mandan a los más peligrosos, o a los que necesitan calmarse. Mi primera noche comenzó sin incidentes. Llevé el registro, revisé cerraduras, pasé lista. Todo bien hasta que llegué a la celda 5. Estaba ocupada, pero no aparecía en el parte. Pregunté por radio, pero nadie supo decirme quién estaba ahí. Me acerqué y vi a un hombre sentado en el rincón, con la cabeza agachada. Parecía murmurar algo, pero no pude distinguir qué. Pensé que era un error de papeleo. A veces se cuelan reos sin que se actualice el sistema. ¿Nombre? Pregunté. El tipo no respondió. Solo murmuraba más fuerte. Lo dejé. No quería problemas. Esa noche, al revisar el circuito cerrado, noté que la cámara de la celda 5 no servía. Pura estática. Pregunté al de mantenimiento y me dijo que esa cámara había dejado de funcionar hacía años, que ni siquiera estaba conectada, pero yo había visto a alguien ahí. La segunda noche fue peor. Cuando pasé lista, los internos me llamaron. Uno de ellos, al que le dicen el chino, me dijo algo que me heló. Ofi, no lo deje salir, por favor. Si lo deja salir, nos va a matar a todos. Pensé que se refería a algún loco violento, pero no. Miraba hacia la celda 5 con un miedo real. No era actuación. ¿Quién? Pregunté. El que vive ahí. Ese no es de aquí. Esa frase me repitió en la cabeza todo el turno. Ese no es de aquí. A la 1 de la mañana, los gritos comenzaron. No de uno, sino de todos los internos del área. Gritaban que alguien caminaba por el pasillo. Que los estaba mirando. Que se reía. Fui de inmediato a revisar. No había nadie fuera de las celdas. Ninguna cerradura forzada. Ninguna puerta abierta. Pero en el fondo del pasillo, junto a la celda 5, vi una figura parada. Alta, delgada, con la cabeza ladeada. No se movía. Apunté con la lámpara. La figura desapareció. Corrí de vuelta a la cabina y me encerré. Temblaba. No era miedo normal. Era algo más profundo, como si mi cuerpo supiera que no estaba frente a algo humano. Al día siguiente, revisé los registros. La celda 5 estaba clausurada desde el 2012. El motivo, supuesta actividad paranormal. Pensé que era una broma, hasta que seguí leyendo. Hubo 3 suicidios dentro de esa celda en un solo año. El último dejó un mensaje escrito con sangre en la pared. Él no duerme. Él no olvida. Él no está en la lista. Fui con el jefe de turno a pedir que me cambiaran de zona. Me dijo que no podía hacer nada. Son cuentos de viejas, Martínez. Solo cumpla su horario. La tercera noche fue la más larga de mi vida. Desde que llegué, los internos estaban nerviosos. No comieron. No hablaron. Uno rezaba en voz baja. A las 3 de la mañana, se fue la luz. Todo el pasillo quedó a oscuras. Solo tenía mi linterna. Entonces se abrió la puerta de la celda 5. No fue un error mecánico. Esa puerta estaba cerrada con doble candado. Pero la vi abrirse, lenta, oxidada, chirriante. Apunté con la linterna, pero se apagó. Juraría que sentí una corriente de aire helado salir de ahí. Los internos comenzaron a gritar. Todos. Al mismo tiempo. Como si sintieran algo que yo no veía. Caminé hacia la celda 5, más por inercia que por valor. La puerta estaba abierta. Dentro, no había nadie. Solo un bulto cubierto con una manta en el suelo.
Me acerqué. Lo destapé. Era un cuerpo. Un interno. Pero no tenía rostro. Todo su cráneo estaba completamente liso, como si alguien hubiera borrado sus rasgos. Lo toqué. Estaba helado. Retrocedí, tropezando, y caí de espaldas. Entonces escuché pasos. Pero no en el suelo. En el techo. Algo caminaba encima de mí. Me levanté y salí corriendo. Los pasos me seguían. Entré a la cabina, cerré y marqué al jefe de seguridad. Me contestó alguien con una voz distorsionada, como de radio mal sintonizada. Tú ya estás en la lista. Esa frase me destrozó la mente. Me encerré ahí hasta el amanecer. Al día siguiente, nadie habló del tema. Nadie reportó nada. El jefe dijo que había habido un corte de luz sin importancia, pero en el parte de novedades, alguien había escrito, uno más en la celda 5. Fui a revisar. La celda estaba vacía. Pero en la pared, alguien había escrito con carbón, Rodolfo. Tú sigues. Ese día me fui al médico. Le inventé que tenía migrañas y me dio incapacidad. Pasé una semana sin dormir. Escuchaba pasos fuera de mi casa. A veces golpes en la pared. Un olor extraño a carne podrida. Mi perro se negaba a entrar a mi cuarto. Cuando por fin volví al penal, pedí hablar con un comandante viejo, apodado el Puma, que llevaba más de 20 años ahí. Me miró serio, como si ya supiera. Te tocó las 5, ¿verdad? Asentí. Mira, ahí no es un fantasma. Es algo peor. No tiene nombre, no tiene forma fija. Solo aparece cuando hay alguien que no debería estar ahí. Algo se abre. Algo lo deja pasar. Y cuando te ve, ya no te suelta. ¿Qué quiere? No sé. Pero hay internos que desaparecen sin dejar rastro. Y custodios que terminan locos. O muertos. ¿Y nadie hace nada? Es una cárcel, Rodolfo. ¿A quién le importa? Después de eso pedí mi cambio de zona. Me lo dieron. Pero ya nada es igual. A veces, cuando paso cerca del área de castigo, escucho una voz que me llama por mi nombre. Con una voz que no es humana, y sé que, algún día, me tocará volver, porque los que están en la lista, nunca salen. Nadie duerme en el módulo D. Nunca me imaginé terminar trabajando en una cárcel. Soy Javier Martínez, custodio desde hace 8 años en el penal estatal de Huitzilac, Morelos. Entré porque el sueldo no era malo y porque, sinceramente, pensé que nada me asustaba. Me equivoqué. De todos los módulos, el D es el más antiguo. Lo construyeron en los 70s, con bloques gruesos de cemento y pasillos estrechos. Solo alberga a 20 internos, todos por delitos violentos, secuestros, homicidios, torturas. Lo curioso es que ahí nunca se queda un custodio por más de un año. Siempre piden cambio o se van. Algunos renuncian. Otros, como el Pato, simplemente desaparecen. Yo no creía en esas cosas, pero terminé haciendo turno de noche en ese módulo, y lo que vi ahí me cambió para siempre. Mi primera noche fue tranquila, o al menos eso creí. A las 2 de la mañana, mientras revisaba las cámaras, noté que la celda 7 tenía movimiento. Encendí el monitor y vi a un interno parado en la esquina, de espaldas, inmóvil. El problema es que en la celda 7 no había nadie. Estaba vacía desde que un reo se colgó hace 6 meses. Nadie quiso ocupar esa celda desde entonces. Pensé que era una falla de la cámara. Tomé la linterna y fui a revisar. Caminé por el pasillo largo del D, oyendo nada más que mis pasos. Cuando llegué a la celda 7, estaba vacía, como debía. Pero el aire ahí dentro estaba helado, distinto al resto del módulo. Me asomé, apunté con la lámpara, y entonces escuché una respiración pesada detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo las celdas calladas, oscuras. Volví a la garita, fingiendo tranquilidad. Alucinaciones, me dije. El sueño, la tensión. Nada más. La siguiente noche, a las 3:10 en punto, alguien empezó a golpear las paredes de la celda 7. No uno, varios golpes secos, fuertes, como si alguien se azotara contra el muro. Lo oyeron los internos. Varios comenzaron a gritar insultos, exigiendo que callaran al loco, pero yo sabía que la celda 7 seguía vacía.
Revisé la cámara. Nada. Solo la imagen estática del pasillo. Pero los golpes no paraban. Tomé la radio y le hablé al otro custodio que estaba en el módulo C, pero no respondió. Ni él ni nadie. Sentí como si, por alguna razón, yo fuera el único despierto en ese momento. A la cuarta noche ya me costaba dormir antes del turno. Me quedaba viendo videos antiguos del penal. Uno de ellos mostraba la celda 7 antes de que la clausuraran. El interno que se ahorcó, según el parte, gritaba cada noche que algo se le subía encima mientras dormía. Lo decían los compañeros de celda también. Lo veían despertarse lleno de rasguños, con los labios morados, como si le faltara el aire. Después de su muerte, nadie quiso dormir ahí. Hasta que llegó el sapo, un tipo que decía no temerle a nada. Duró 3 noches. Lo encontraron arañado, con los ojos abiertos y sin pulso. La autopsia dijo paro respiratorio por ansiedad extrema. Lo que me terminó de quebrar fue lo que ocurrió la semana siguiente. A las 3:10, como un maldito reloj, comenzaron los golpes en la celda 7. Esta vez no me atreví a moverme. Me quedé frente a las pantallas, rezando. Entonces vi algo imposible. En la cámara del pasillo, un hombre salió caminando desde la celda 7. Era alto, delgado, sin camisa. El rostro no se veía. Caminó hasta la garita. Me paralicé. No podía moverme ni respirar. Un segundo después, alguien tocó la puerta de la garita. No golpeó. Tocó, como si pidiera permiso para entrar. Estuve a punto de orinarme. Con las manos temblando, tomé el radio, grité por ayuda. Esta vez, sí contestaron. 2 custodios vinieron desde el módulo A. Cuando llegaron, no había nadie afuera. Revisamos la grabación. En el video ya no aparecía nada. Ni el hombre, ni el toque en la puerta. Solo yo, solo, asustado, al borde del colapso, pedí el cambio. Me lo negaron. Dijeron que era parte del ritual de bienvenida, que a todos nos tocaba pasar por eso. Que si aguantaba el primer mes, lo demás era fácil. Una noche, uno de los internos, un viejo llamado Ramiro, me llamó desde su celda. Oiga, oficial, usted también lo ha visto, ¿verdad? Lo miré, confundido. Al hombre sin ojos, susurró. El que se para junto a la puerta de mi celda a las 3. Siempre a las 3. Le pregunté si lo había reportado. Se rió. ¿Y para qué? A nadie le importa. Mejor rece. Como yo. Porque si lo ve más de 3 veces, ya no se va. Después de eso, varios internos empezaron a hablar. Uno aseguraba que sentía que alguien se acostaba en su litera cada noche. Otro juraba oler carne podrida cuando pasaba frente a la celda 7. Un tercero dijo haber visto manos salir por debajo de la puerta. Uno incluso intentó arrancarse los ojos con una cuchara. No quiero verlo más, gritaba. Lo trasladaron a psiquiatría. Una madrugada, mientras patrullaba los pasillos, sentí que algo me seguía. No se oía nada. Pero lo sentía. Me giraba y no había nadie. Caminaba y lo sentía detrás de mí. En la cámara no se veía, pero las luces parpadeaban al pasar. Como si algo invisible caminara conmigo. Entré a la garita, cerré con llave y recé. Hasta que vi, reflejado en la pantalla apagada, un rostro detrás de mí. No tenía ojos. Solo cuencas negras, profundas. Grité, giré, y nada. Estaba solo. Después de eso empecé a perder peso. No dormía. No comía. Nadie me creía. Decían que era el estrés. Me mandaron con el psicólogo del penal. Me recetó pastillas que no ayudaron. Me dijo que el miedo en lugares así es normal. Pero yo sabía que no era solo miedo. Era algo más. Una tarde, durante una revisión, encontraron huesos en el muro trasero de la celda 7. Pequeños, como de animal. Pero uno de los médicos dijo que uno parecía un fémur humano, pequeño, como de un niño. Nunca se supo cómo llegaron ahí. La leyenda que circula entre los internos es que, en los 80s, uno de los custodios hacía rituales con presos. Ritos satánicos. El módulo D era su templo. Decían que ofreció algo, o alguien,
para tener poder ahí dentro. Lo castigaron, lo cambiaron de penal, pero desde entonces comenzaron las muertes extrañas. Yo no sé si sea verdad. Pero el módulo está maldito. Algo habita ahí. Algo que no tiene ojos pero te ve. Algo que no soporta el silencio. Que se alimenta del miedo. De tu respiración. De tus pensamientos cuando estás solo en la noche. Después de 6 meses pedí mi cambio otra vez. Esta vez me lo dieron. El nuevo custodio, un muchacho de 25 años llamado Alexis, llegó confiado, valiente. Aguantó 5 días. La sexta noche rompió el vidrio de la garita con la cabeza y salió corriendo, desnudo, gritando que ya lo traía adentro. Lo encontraron en la carretera, caminando sin rumbo, murmurando cosas sin sentido. Lo internaron. Hoy estoy en el módulo B tranquilo. Más vigilado. Pero a veces, a las 3:10, algo golpea mi puerta. No muy fuerte. Como si me recordara que no se ha ido. Que una vez que lo ves, ya no te olvida. Y a veces, en el reflejo del vidrio, todavía veo su rostro, sin ojos, observándome. El módulo de los muertos. Mi nombre es Luis Ramírez. Fui custodio en el Centro de Readaptación Social de San Felipe, en el estado de Guanajuato, durante 6 años. Lo que voy a contar no lo publiqué en ningún lado. Nunca se lo dije a mis hijos. Ni siquiera a mi esposa. Pero ahora que ya estoy fuera, que pasé meses en terapia, siento que necesito sacarlo. Contarlo. Como si con eso pudiera dejar de soñar con lo que vi. Todo comenzó en febrero del 2022. Una semana antes, hubo una riña masiva entre integrantes del cártel Santa Fe y los del norte. 11 internos muertos. Varios heridos. A los más violentos los trasladaron al módulo F, conocido como el congelador. Ese pabellón lo mantenían cerrado desde hacía más de una década por problemas estructurales, pero lo reactivaron a la fuerza. Lo adaptaron con celdas improvisadas, candados nuevos, y me asignaron ahí con otros 2 compañeros, Martínez y el Chiquis. El primer día fue puro polvo y silencio. Nadie hablaba. Los internos estaban tensos, enojados, algunos heridos. Uno, apodado el Pollo, no dejaba de gritar que ahí pasaban cosas raras, que lo iban a matar, pero no los otros internos, algo más. Cállate el hocico, güey, le dijo Martínez. Te estás autopsicoseando, pero yo le creí. Algo en su voz me decía que no mentía. La segunda noche, durante la ronda de las 3 de la mañana, escuchamos ruidos en la celda 11. Golpes secos. Como si alguien azotara la cabeza contra la pared. Fui con el Chiquis y vimos al interno, uno de los que había participado en la riña, completamente ensangrentado. Se golpeaba solo, sin parar. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue cuando lo sacamos, y gritó, no fui yo. No me dejen solo, no me dejen con él. ¿Con quién?, le preguntamos. Solo lloraba. Se orinó encima. Lo mandaron a enfermería. 2 días después, murió de un paro. En el acta se anotó como infarto fulminante. Pero todos sabíamos que se había muerto del miedo. Empezamos a escuchar rumores. Los internos del módulo decían que por las noches veían pasar una sombra por el pasillo. Que sus cosas cambiaban de lugar. Que alguien los miraba mientras dormían. Nadie quería estar en las celdas 9, 10 u 11. Pedían cambio. Hasta se portaban bien para que los regresaran a los módulos normales. Una noche me tocó turno solo. Martínez estaba de incapacidad por dengue y el Chiquis tenía día libre. Pasé lista como siempre. Todo normal. Pero cuando llegué a la celda 10, la encontré abierta. Nadie me había reportado nada. La cerradura no estaba forzada. Revisé adentro con la lámpara. Vacía. Pero el colchón estaba mojado. Olía a podrido. Como a carne vieja. Volví a la cabina, revisé cámaras. Ahí lo vi, una figura parada justo afuera de la celda 10. Alta. Con la cabeza agachada. No tenía uniforme. Tampoco cara. Apreté el botón de intercomunicación. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la voz temblando. La figura se dio la vuelta y desapareció en la toma. Cerré todo. Apagué las luces.
Me senté en la cabina con mi tolete en la mano, temblando. Al día siguiente, le conté a Martínez. Me vio pálido y me creyó. Me dijo algo que hasta entonces había callado. Ese módulo lo cerraron no por estructura. Lo cerraron porque ahí se ahorcaron 6 internos en menos de 3 meses. Sin razón. Sin antecedentes. Decían que alguien les hablaba desde las paredes. Un psicólogo que entró a entrevistarlos también se suicidó. Lo encontraron colgado en la celda 9. Le creí. Ese mismo día fui a buscar los expedientes de los suicidios. En todos, el mismo patrón. Los internos aseguraban que algo los espiaba desde las esquinas. Que una presencia los tocaba en la noche. Que soñaban con una voz que los llamaba por su nombre. Me dieron escalofríos al leerlo. La siguiente semana fue peor. Los internos empezaron a autolesionarse. Uno se arrancó la uña con los dientes. Otro se cortó la lengua. Uno gritó que una mujer le hablaba desde el excusado, que le pedía que se matara. Le revisamos la celda. En la taza del baño había pelos largos. Negros. Mojados. Y el interno estaba completamente rapado. Nadie explicó eso. Martínez y yo decidimos hacer guardia doble. No separarnos nunca. Una noche, al revisar cámaras, vimos algo imposible. El interno de la celda 11 estaba durmiendo boca abajo, pero encima de él, como gateando sobre su espalda, había una figura oscura, como una silueta sin forma, completamente negra, pero con ojos brillantes. El interno empezó a convulsionarse. Corrimos a su celda. Cuando llegamos, estaba solo, pero muerto. Su rostro tenía una expresión de terror indescriptible. Como si hubiera visto al mismo diablo. El director ordenó cerrar nuevamente el módulo. No por brujerías, eso nunca se dice en el reporte, sino por riesgo de salud mental. A los internos los trasladaron en la madrugada, sin decirles nada. Muchos salieron llorando. Varios agradecieron entre lágrimas. Nosotros también nos fuimos. Yo pedí licencia por ansiedad. Martínez renunció al mes siguiente. El Chiquis desapareció. Nadie volvió a saber de él. Yo soñaba con el pasillo oscuro. Con los ojos brillantes. Con la celda 10, siempre abierta, como si esperara a alguien. Meses después, me llamaron para una auditoría interna. Fui por compromiso. Antes de irme, un custodio joven me reconoció y me preguntó, ¿usted fue el que estuvo en el módulo F? Asentí, pues ya lo reabrieron. Ya hay nuevos internos ahí. Pero se oyen cosas raras. Anoche un compañero dice que escuchó pasos y risas de mujer en los ductos. Le dije que pidiera su cambio. Que no durara ahí. Él se rió. No me creyó. Yo tampoco lo habría hecho antes de trabajar en el módulo de los muertos. El que no duerme en la celda 23. Mi nombre es Omar Ríos. Fui custodio en el penal de mediana seguridad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, durante casi 10 años. Vi cosas que nadie debería ver. Y una, la más fuerte, es la que me quitó el sueño para siempre. Todo comenzó en diciembre del 2021, cuando me transfirieron al módulo C. Lo llamaban el patio chico. Ahí mandaban a los internos más problemáticos, gente con antecedentes de violencia, sicarios, extorsionadores, incluso uno que decían que era santero. Me advirtieron desde el primer día, no te acerques mucho a la celda 23. Si escuchas algo raro, ignóralo. Pensé que era una broma entre custodios. Ya sabes, novatadas para asustar. Pero la advertencia venía de Roque, un comandante viejo con la cara cortada, que no creía ni en Dios. Si él te decía que no te acercaras a una celda, era por algo. La celda 23 estaba al fondo del pasillo, junto al excusado común que ya casi nadie usaba. El foco sobre ella parpadeaba. Nadie lo arreglaba. Adentro no había nadie asignado. Siempre estaba vacía. Y, sin embargo, cada vez que pasaba por ahí, sentía que algo me observaba. La primera noche, me tocó turno con un custodio nuevo, Mejía. A eso de las 2:30, cuando dábamos ronda, escuchamos que alguien lloraba. Era un llanto bajito, como de hombre, pero ahogado. Salía de la celda 23. ¿Oíste? Me dijo Mejía. Asentí. Nos acercamos. Revisamos por la mirilla. Estaba vacía.
completamente vacía. Alumbré con la linterna. Nada. Solo una colchoneta vieja, arrinconada, y marcas en las paredes. Raspaduras. Como si alguien hubiera arañado el concreto. El llanto paró. Mejía bromeó nervioso, igual fue el viento. Pero no había viento en ese pasillo cerrado, sin ventanas. Desde esa noche empezó a portarse raro. Se volvió callado. Al cuarto día pidió su baja. Yo me quedé. A la semana, durante mi turno, uno de los internos me gritó: «Oficial, la 23 no está vacía. Ahí hay alguien parado». Fui de inmediato. Revisé. Nada. Pero al volver a mi escritorio, encontré un papel doblado en el asiento. No lo había dejado ahí. Lo abrí. Tenía escrita una sola frase, con letra infantil, temblorosa: «No abras la puerta». Ya casi sale. Pensé que alguien me quería jugar una broma pesada. Reporté el incidente, pero nadie investigó. «Si no hay fuga, no hay problema», fue la respuesta. Entonces empezaron las manifestaciones. Cosas pequeñas al principio. Las cámaras se apagaban cada vez que enfocaban el fondo del pasillo. Solo ese tramo. Después, los internos reportaron que alguien caminaba en la madrugada. Que se oían pasos cuando todos dormían. Que se escuchaba una voz murmurando nombres, siempre los nombres de los nuevos custodios. Y en la celda 23 comenzaron a escucharse golpes. Golpes rítmicos. Siempre a las 3:03. Yo ya no comía. No hablaba. No dormía. Me quedaba mirando el pasillo por las cámaras hasta que se apagaban. Roque murió un mes después. Le dio un infarto en su casa. Dicen que estaba hablando solo la noche anterior, como si alguien lo acompañara. El penal sigue funcionando. La celda 23 sigue ahí. La usan para guardar escobas, dicen. Pero los internos siguen reportando que se abre sola. Que alguien los mira desde dentro. Yo ya no duermo con la luz apagada. Sigo escuchando, de vez en cuando, que me llaman por mi nombre. A veces, a las 3:03, escucho golpes en mi ventana. 3 golpes, y una voz sin rostro que me dice: «No debiste abrirme». El cuerpo de la celda 14. Nunca había creído en cosas paranormales hasta que entré a trabajar en el penal de Santa María del Oro, en Nayarit. Mi nombre es Sergio Huerta. Fui custodio por más de 12 años y, aunque he visto asesinatos, motines y suicidios, nada me preparó para lo que viví en la celda 14 del Módulo Sur. Todo empezó una tarde tranquila de junio de 2023. Habían trasladado a 3 internos de alta peligrosidad al Módulo Sur, una sección vieja que apenas estaban reactivando por sobrepoblación. A mí me tocó el turno de noche. Recuerdo que en la bitácora, al final de la lista de reos, el nombre del tercero venía incompleto. Solo decía: Valdés, R. Sin más datos. Cuando pasé lista, los internos respondieron normal, excepto en la celda 14. Estaba asignada a ese tal Valdés. Me acerqué, vi por la mirilla, y allí estaba, un tipo delgado, parado en la esquina, de espaldas, sin moverse. Le hablé: «Valdés, ¿me escucha?». Nada. Solo un silencio raro, denso, como si el aire ahí dentro fuera más pesado. «Valdés, conteste. Necesito confirmar su presencia». El tipo se giró, lento, y ahí fue la primera señal de que algo andaba mal. Su cara estaba vendada. Totalmente cubierta con gasas amarillentas. Solo se veían 2 agujeros oscuros donde debían estar los ojos. Me congelé. Lo reporté por radio. Nadie supo decirme qué tenía. Ni siquiera enfermería tenía su expediente. Uno de los jefes de turno, el comandante Zúñiga, me dijo: «A ese lo trajeron directo de otro penal. No hagas muchas preguntas, Huerta. Solo cumple tu ronda». La noche pasó sin novedades, pero me quedé con esa imagen en la cabeza, el interno vendado, sin hablar, mirando en silencio desde su celda. La segunda noche fue cuando todo se descontroló. Alrededor de las 2:40 de la mañana, mientras revisaba cámaras, vi movimiento en la celda 14. El interno no estaba acostado. Estaba de pie, con la cabeza pegada a la puerta, y parecía hablar, pero la cámara no tenía audio. Me acerqué en persona. Escuché claramente que murmuraba algo.
Una frase repetida una y otra vez. Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Encendí la lámpara. Él retrocedió unos pasos. Pero ahí fue cuando noté otra cosa. Las vendas ya no estaban. Lo que vi debajo me dejó seco. Su cara no era una cara. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Era como si alguien le hubiera lijado los rasgos hasta dejarlo liso, plano. Una piel blanca, tirante, como un molde mal hecho de un rostro humano. Di un paso atrás, me tropecé y casi caigo. Cerré la ventanilla de inmediato. Al revisar de nuevo por la mirilla, ya no había nadie. La celda estaba vacía, corrí a cabina. Cuando revisé la cámara, ya no había rastro de Valdés en su celda. Nada. Solo la colchoneta desordenada y el lavamanos goteando. Pedí apoyo. Revisamos todo el módulo. Ninguna puerta forzada, ningún túnel. Nadie sabía cómo había salido. A las 4:12 de la mañana lo encontraron en la celda 4. La de otro interno, que estaba muerto. Asfixiado con una sábana. Valdés estaba parado en la esquina, como siempre, de espaldas, completamente en silencio. Le pusieron esposas y lo sacaron. Nunca opuso resistencia. Lo raro es que ese mismo interno, el de la celda 4, había solicitado cambio de celda el día anterior. Dijo que el hombre de las vendas se le metía en sueños. Esa misma semana, 2 internos más aparecieron muertos. Uno se rajó el cuello con una tapa de rastrillo. El otro se arrancó los dientes con una cuchara. Ambos habían estado en celdas contiguas a la 14. Comenzaron los rumores. Uno decía que Valdés no era un interno normal. Que era un cuerpo que había desaparecido durante una fuga masiva en un penal de Zacatecas y que lo trajeron a Santa María del Oro porque nadie quería tenerlo. Otro aseguraba que fue un brujo asesinado por otros internos en un rito fallido, pero el rumor que más se repetía era que Valdés no tenía alma. Que lo que habitaba en su cuerpo no era humano. El comandante Zúñiga fue el primero en tomarlo en serio. Mandó cerrar la celda 14. Dijo que nadie más dormiría ahí. La sellaron con cadenas y cinta roja. Pero esa noche, la puerta apareció abierta. Sin rastro de la cerradura. Sin huellas. Esa fue la noche en que lo vi, fuera de la celda. Eran las 3:17 de la mañana. Yo estaba en la garita del pasillo cuando escuché pasos. No normales. Lentos. Arrastrados. Como si los pies descalzos caminaran sobre cemento frío. Salí con la lámpara y lo vi al fondo. A Valdés. Caminando por el pasillo, en dirección contraria, con la cabeza agachada. Iba susurrando. No entendía qué. Solo sabía que, con cada paso que daba, los focos del techo parpadeaban. Le grité. No reaccionó. Me acerqué. Cuando estuve a unos 5 metros de él, se detuvo, y sin girarse, sin hablar, mi radio se encendió sola. Con una interferencia sucia, como de voces multiplicadas, y una sola frase repetida. No lo despiertes, no lo despiertes, no lo despiertes. Salí corriendo. Cerré la garita. Me metí debajo del escritorio. No sé cuánto tiempo pasó. Al amanecer, ya no estaba. Ninguna cámara lo captó. Pero el baño del módulo amaneció con algo escrito en sangre en la pared. El cuerpo no duerme. El cuerpo recuerda. Esa fue mi última noche ahí. Poco después, Zúñiga fue encontrado sin vida en su oficina. Según el forense, le falló el corazón. Pero lo raro fue que tenía la boca llena de vendas. El caso se cerró como estrés agudo. Yo pedí mi baja. Me largué de ahí. Hoy vivo lejos, en Sonora. Ya no trabajo en penales. Pero aún sueño con esa celda. Con ese cuerpo sin rostro. Con esos pasos lentos, descalzos, que se acercan cada vez más. Y a veces, a las 3:17 de la madrugada, mi radio, que ya no debería funcionar, enciende sola. Y escucho la misma frase, una y otra vez. No lo despiertes. Los que se arrastran en el piso 3. Me llamo Julián Ortega. Fui custodio del reclusorio norte en la Ciudad de México durante casi 9 años. Me tocó ver de todo, extorsiones, torturas, motines, asesinatos por encargo. Pero lo que viví en el piso 3 del ala H, eso no lo entiendo hasta hoy. En ese piso metían a los reos que estaban en aislamiento o bajo investigación.
Generalmente eran internos con problemas mentales, autolesiones o comportamientos inusuales, como decían los directivos para no poner paranormales en los reportes. Y sí, no era un secreto, ese piso tenía fama de estar maldito. Nadie quería subir ahí de noche, yo no creía en eso. Hasta que me tocó cubrir a un compañero enfermo y me asignaron 2 turnos seguidos en el tercer piso. Todo comenzó a las 10:37 de la noche del 7 de abril de 2022. Subí con mi radio, linterna, libreta y las llaves del pasillo. Solo había 5 celdas ocupadas. Lo demás estaba sellado. Lo primero raro que noté fue el silencio. En los demás pisos se oían gritos, música pirata, radios viejos. Aquí, nada. Solo el sonido de mis pasos en el concreto. Pasé lista. En la celda 31 estaba un interno al que llamaban el Diablo, por su historial de violencia. Cuando llegué, estaba parado en la esquina, mirando hacia la pared, completamente inmóvil. Revisión nocturna, dije. No contestó, pero justo cuando me iba, murmuró. Ya vienen. ¿Quiénes vienen? Los que se arrastran. Siempre bajan cuando tú estás solo. No dije nada. Pensé que deliraba. Pero algo en su tono me heló. A las 12:03 de la mañana, mientras revisaba las cámaras desde la garita, la pantalla del pasillo 3 parpadeó. Luego quedó en negro. Pensé que era la conexión. Pero segundos después, volvió la imagen, y vi algo que me paralizó. Una figura larga, delgada, reptando por el suelo del pasillo. Como una persona sin huesos, arrastrándose a gran velocidad, pegada al piso. Tenía los brazos doblados hacia atrás, la cabeza torcida. No era una sombra. No era una rata. Era algo más. Vi cómo se deslizaba hasta la celda 34 y desaparecía justo frente a la puerta. Corrí al pasillo. No había nada. La celda 34 estaba cerrada. Pero dentro, el interno, un tipo flaco, nervioso, acusado de matar a su hermana, estaba temblando, empapado en sudor. ¿Qué pasó? Le pregunté. Solo dijo, me habló. Está adentro. Dice que tú eres el siguiente. Volví a la garita. Quería irme. Pero sabía que si lo reportaba, me iban a tomar por loco o peor, me iban a castigar con más turnos ahí arriba. A las 2:11 de la mañana, comenzó el sonido, como de algo raspando el piso. No pasos, arrastres. De nuevo, en la cámara, vi otra figura, más delgada, salir de una de las rejillas del sistema de ventilación. Nadie cabía por ahí. Pero eso sí, se arrastraba con movimientos lentos. Como si estuviera buscando algo. Como si olfateara. Y entonces me di cuenta, venían por mí. Fui al baño a mojarme la cara. No podía más. Pero cuando regresé a la garita, la puerta estaba abierta. Y en el piso había un rastro. Una línea de sangre que iba desde la entrada hasta debajo del escritorio. Encendí la linterna. Me agaché. Nada, pero en ese momento, las luces se apagaron. La linterna falló, y lo escuché, respirando, debajo de mí. Como si algo estuviera acostado boca abajo, justo bajo mis pies, exhalando con dificultad. Me paralicé, la radio sonó sola. Estática. Después, una voz, no era humana. Julián, tú ya bajaste. Ya estás aquí, grité, salí corriendo, y bajé al piso 2. Me encerré en el armario de limpieza. Me quedé ahí hasta las 6 de la mañana, que terminó mi turno. No dije nada. Me tomaron por enfermo. Me dieron una semana libre. Cuando regresé, pedí cambio de sección. Me lo negaron. El 15 de abril, otro custodio, Pedro Martínez, fue asignado al tercer piso. Duró 3 noches. En la cuarta lo encontraron muerto en la garita. Paro cardíaco, dijeron. Pero lo extraño es que tenía los ojos abiertos y la mandíbula desencajada como si hubiera gritado por horas. Los internos dijeron que vieron sombras saliendo de los baños. Que algo se subió encima de él. Que lo olieron antes de verlo. Olía a tierra mojada y carne vieja. Una semana después, el interno de la celda 31, el que me había advertido, se suicidó. Se tragó una cuchara partida a la mitad. En su celda dejó escrito con sangre. Me llevaron al sótano. No hay salida. Ese fue el rumor que comenzó a correr. Lo que se arrastraba en el piso 3 venía del sótano. Y una vez que te veía,
te seguía. Hasta tu casa. Hasta tus sueños. Hasta que te llevaba, comencé a tener pesadillas. Me despertaba rascando el colchón. Una noche encontré huellas de manos sucias bajo mi cama. Mis perros no querían entrar al cuarto. Le conté todo a un interno que había trabajado como brujo antes de caer preso. Me miró serio. Me dijo, aquí se hizo algo en los 80s. Rituales. Sacrificios. Dicen que construyeron ese piso sobre huesos. Nunca lo sacaron. Y ahora quieren cuerpo. Se meten en los tuyos. Los que se arrastran no están muertos, están esperando. Ese día decidí renunciar. Me fui. Me mudé. Cambié de ciudad, pero todavía, cuando me acuesto, escucho como algo se mueve debajo de mi cama. Algo que raspa el suelo. Algo que se arrastra. Y cada vez que miro al espejo en la madrugada, siento que alguien detrás de mí, sin forma, sin ojos, sin voz, respira, esperando que vuelva al piso 3. Las cámaras no graban el pabellón B. Me llamo Eduardo Salazar. Fui custodio durante 5 años en el penal estatal de San Martín Texmelucan, en Puebla. Cuando entré, tenía 27 años. Era joven, fuerte, no me asustaba fácil. Pensaba que lo más duro de una cárcel era lidiar con los internos. Qué equivocado estaba. El penal tenía fama de ser tranquilo comparado con otros. Pero había un sitio que todos evitaban, el pabellón B, el más antiguo, construido en los años 60. Techos bajos, celdas húmedas, paredes agrietadas. Desde que entré, me dijeron que ahí solo se mandaban internos con condenas largas o complicados, y que los custodios rotaban seguido. Nadie quería durar más de una semana ahí. Yo tampoco quería, pero me tocó. Me asignaron turno nocturno. Llegaba a las 9 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Mi compañero, el Pico, llevaba 6 días ahí. Estaba pálido, nervioso, y con ojeras como si no durmiera nunca. Te vas a dar cuenta, me dijo. Solo no entres a la celda 18. Nunca. ¿Oíste? Nunca. Le pregunté qué pasaba en la 18, pero solo me dijo, ahí metieron a un tipo que no debieron traer. Esa noche, mientras hacíamos la ronda, todo parecía tranquilo. Hasta que llegamos al fondo del pabellón. Las luces parpadeaban. Las cámaras no funcionaban. Solo veían estática. Pregunté si era falla técnica. No, así es desde siempre, me dijo el Pico. Las cámaras no graban aquí. Algo las apaga. Me reí nervioso. No quise creerle. A la medianoche, todo cambió. Estábamos en la cabina de seguridad cuando escuchamos un ruido seco, como un golpe fuerte en metal. Después, pasos. Pero no pasos normales. Sonaban arrastrados, descompasados, como si algo caminara con las rodillas. Tomé mi lámpara y salí con el Pico. Caminamos pasillo abajo. A medida que avanzábamos, los internos se tapaban los oídos o se ponían de espaldas. Uno gritó, cierren la puerta. Ya viene, ya viene. Cuando llegamos al fondo, la celda 18 estaba abierta. Nadie la había abierto. Apunté con la lámpara. Dentro, parado en la esquina, había un hombre. Alto, calvo, con la piel muy blanca, como si nunca le hubiera dado el sol. Tenía una bata sucia y el cuello lleno de cicatrices. Se balanceaba. No hablaba. No reaccionaba. El Pico me jaló del brazo. Vámonos. Ya está afuera. No debemos verlo. ¿Quién es ese tipo? No es un tipo, Salazar. Es el cuerpo. Solo el cuerpo. Lo demás ya no está ahí. Volvimos corriendo a la cabina. Cerramos todo. Esa noche no se durmió. A las 3:11 de la mañana, las cámaras volvieron a mostrar imagen, pero en lugar del pasillo, se veía mi cara. Mi rostro, mirando directo a la cámara, desde dentro de la celda 18. Me fui para atrás del susto. El Pico también lo vio. Minutos después, la imagen volvió a la normalidad. Al amanecer, fui directo con el comandante. Esa celda necesita estar sellada. Hay algo mal. Él solo me miró. Luego cerró la puerta de su oficina y me dijo, en el 2009 hubo un interno ahí. Se llamaba Martín Arroyo.
Cayó por secuestro y asesinato. Nunca hablaba. Una noche, mató a su compañero de celda y se comió parte de su cara. Dijo que escuchaba una voz que le daba hambre. Que esa voz ya estaba dentro de él. Al día siguiente, se suicidó. Pero en la celda 18, alguien siguió hablando. ¿Cómo que alguien? Los internos de al lado empezaron a decir que en las noches oían a Martín, aunque ya estaba muerto. Lo vieron parado, caminando, golpeando las paredes. Uno dijo que lo vio trepado en el techo. Así que la celda se selló. Pero a veces, vuelve a abrirse sola. Volví al pabellón esa misma noche. El pico ya no estaba. Se había ido sin decir nada. Me quedé solo, y a la 1:46 de la mañana, escuché el sonido, tac, 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 como uñas en el concreto. Fui a revisar. Las luces parpadearon. Y justo frente a la celda 18, vi una figura. No caminaba. Se arrastraba. El torso desnudo, lleno de cicatrices. Sin cara. Solo una cavidad enorme en donde debía estar la boca. No tenía ojos, pero supe que me miraba. Retrocedí. Corrí. Cerré la garita. Me escondí debajo del escritorio. Escuchaba su respiración dentro de mi cabeza. No en mis oídos. Me hablaba con pensamientos. Ya te vi. Ya sé quién eres. Tu cuerpo también me sirve. Desperté a las 6:10 de la mañana en el suelo. La puerta de la cabina estaba abierta. Mi linterna, partida en dos. La cámara de seguridad me mostraba, dormido. Pero había alguien más en la toma. Una figura parada detrás de mí toda la noche. Inmóvil, nadie la vio más que yo. Pero ahí estaba, pedí mi baja. No me la dieron. Me mandaron a descanso médico. Un compañero, González, entró en mi lugar. Duró 5 días. Lo encontraron rascando las paredes con las uñas, murmurando, no es uno. Son muchos. Solo ocupan cuerpos. Lo internaron en el psiquiátrico de Atlixco. Yo me fui de Puebla. Hoy vivo en Chiapas. Ya no trabajo en cárceles. Pero no hay noche en que no me despierte a las 3:11 de la mañana. Siempre a esa hora, y a veces, en el reflejo del televisor apagado, me veo, pero no soy yo. Lo que habla por el resumidero. Me llamo Víctor Galván y trabajé como custodio en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, en Nuevo León, durante 7 años. Lo que voy a contar nunca lo incluí en un reporte ni lo comenté con los superiores. Entre nosotros, los custodios, a veces nos advertimos sobre ciertos pasillos o ciertos reos, pero lo que ocurrió en el sector 6B, eso no lo decimos en voz alta. Por miedo. No a los internos, sino a que eso vuelva. El sector 6B es una de las áreas más viejas del penal. Está al fondo del complejo, justo después de un túnel que alguna vez fue un drenaje industrial. Tiene 2 pisos, celdas con puertas metálicas viejas, baños sin divisiones y una humedad constante que corroe todo. Ahí mandaban a los reos que estaban cerca de cumplir condena, pero también a los que nadie quería vigilar. Gente rara. Callada. Muchos de ellos decían cosas sin sentido. Uno hablaba dormido en un idioma que no era español. Otro, al que le decían el mudo, se arrancaba las uñas con los dientes. Me asignaron ese sector en abril de 2021, durante los turnos de noche. Al principio no me molestó. Era más tranquilo que otros módulos. Pero bastaron 2 semanas para darme cuenta de que ese lugar tenía algo podrido por dentro. El primer aviso me lo dio el interno de la celda 12. Un hombre flaco, con mirada muerta, que había estado encerrado por asesinato múltiple. Se acercó a los barrotes una madrugada y me dijo, oficial, si oye que alguien le habla por el resumidero, no conteste. Le pregunté qué resumidero. Me explicó que en el baño del segundo piso había un resumidero viejo, tapado con una rejilla oxidada, por donde a veces salía una voz. Pensé que se refería a ratas o bichos. Le resté importancia. Pero me dejó inquieto. La primera vez que lo escuché fue un martes, cerca de las 3 de la mañana. Estaba haciendo ronda cuando oí, desde el baño común del segundo piso, un sonido extraño. No era agua, ni pasos. Era un murmullo.
Entré al baño con la lámpara encendida. Todo vacío. Pero cuando me acerqué al resumidero, escuché que alguien decía mi nombre, clarito. Con voz suave, pausada. Como si lo arrastrara. Víctor. Me alejé de inmediato. Se me heló el cuerpo. Nunca había oído mi nombre dicho con tanto odio. Volví a la garita sin decir nada. Pensé que me lo imaginaba, pero la noche siguiente volvió a pasar. Y esta vez, la voz no solo dijo mi nombre. Abre la reja, el que se pudre quiere tu cuerpo. Volví a revisar. Nada. Solo el resumidero. Solo ese agujero oxidado con olor a humedad, del que salían frases que nadie más parecía escuchar. Lo reporté. Me dijeron que lo más seguro era que un interno lo estuviera usando como conducto de sonido. Que me calmara. Que no le diera importancia, pero los internos también estaban asustados. Uno me dijo que no dormía desde hacía días. Que cuando intentaba cerrar los ojos, soñaba que su celda se llenaba de agua negra. Otro me juró que una noche se despertó y encontró una mano pálida saliendo por el resumidero del baño. Las cámaras no grababan nada raro. Pero el sector cada vez se sentía más pesado. Más enfermo. Una madrugada, me encontraba solo revisando celdas cuando escuché un golpe seco en la puerta del baño. Como si alguien azotara el puño. Fui rápido. Dentro, no había nadie. Pero el resumidero estaba goteando. No agua. Goteaba algo negro y espeso, con un olor asqueroso. Me acerqué a verlo, y entonces, desde el interior del resumidero, algo se movió. Un ojo, redondo, humano, brilloso, un ojo me miró desde dentro. Me eché para atrás, resbalando. Corrí. Grité por radio. Nadie contestó. A la mañana siguiente lo sellaron. Soldaron la rejilla y la taparon con cemento. Dijeron que había una fuga de aguas negras. Pero yo sabía que eso no era agua. Durante las semanas siguientes, las cosas se pusieron peor. Uno de los internos, un hombre grande, que había sido sicario, amaneció con el cuello torcido en su celda. Según el forense, fue como si alguien se lo hubiera quebrado de un solo movimiento, con fuerza sobrehumana. En el parte oficial pusieron pelea interna, pero las cámaras no grabaron ninguna pelea. Ni siquiera había nadie cerca. Otro reo comenzó a hablar en voz baja mientras dormía. Le pusieron vigilancia especial. Pero cuando le revisaron el cuerpo, tenía escrito en la espalda, con rasguños profundos, la frase, ya casi está completo. Nadie supo explicarlo. Yo comencé a tener pesadillas. Siempre el mismo lugar, un cuarto oscuro, con paredes húmedas y una voz que salía del piso diciendo que necesitaba cuerpos, muchos cuerpos, para nacer completo. Un interno intentó arrancarse los dientes. Otro se golpeó la cabeza hasta desmayarse. Todos los que usaban el baño del segundo piso terminaron con comportamientos extraños. Entonces, una noche de junio, el concreto sobre el resumidero estalló. Lo encontré a las 2:41 de la mañana, cuando hacía ronda. El cemento reventado, la reja doblada hacia afuera, como si algo hubiera salido. En el piso había rastros de sangre y marcas de uñas. Como si alguien se hubiera arrastrado por ahí. Fui a cabina. Llamé a los superiores. Nadie contestó. Me encerré. Minutos después, las cámaras del sector 6B dejaron de funcionar. Y entonces, en la radio, escuché la voz. Víctor, ya puedes verme. Estoy completo. No volví a salir esa noche. Al día siguiente, dijeron que era vandalismo. Que tal vez un interno había dañado el drenaje. Pero el baño estaba cerrado con candado. Yo tenía la única llave. Uno de los custodios nuevos, un joven de 20 años, se ofreció a hacer la siguiente ronda en el sector 6B. Lo acompañé por miedo a dejarlo solo. Cuando llegamos al baño, lo encontramos, parado en medio de la habitación, empapado, desnudo, con el cuerpo lleno de lodo y la cabeza torcida. Pero seguía vivo, temblaba, y entre sollozos repetía una sola frase. Él me habló. Él ya no necesita boca. Él usa la mía. Lo sacaron en camilla. Lo internaron en psiquiatría. Se arrancó los labios la semana siguiente. Después de eso, sellaron el sector 6B completo, clausurado. Pero lo que sea que hablaba desde el resumidero no se quedó ahí. Yo lo escucho a veces, en mis sueños. A veces cuando me estoy bañando, el drenaje gorgotea.
A veces, cuando lavo los trastes, creo escuchar que me llaman por mi nombre desde dentro de la tubería. Hace poco, desperté con una frase escrita en la pared de mi cuarto. No sé cómo llegó ahí, dice, a través del agua. Siempre a través del agua. Y desde entonces, no dejo correr la llave después de las 3 de la mañana, porque sé que, si vuelvo a escucharlo, ya no podré dejar de contestarle. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.